Bendiciones en esta maravillosa mañana. Es una bendición poder saludarle en esta mañana a cada uno de mis queridos y estimados hermanos en el nombre maravilloso de nuestro Dios. Desearle muchas bendiciones. En esta mañana escuchamos una tranquilidad, se siente una tranquilidad. Hay un silencio total donde podemos conectarnos con Dios en oración. En esta mañana reciban muchos saludos de parte del pastor Fernando Mina, orando a esta hora de la madrugada despierto, desde la 1 de la mañana, meditando, pensando en cada uno de mis hermanos, en el mundo que hoy estamos viviendo prácticamente un abandono, una soledad, una preocupación, un deterioro espiritual, prácticamente un corre-corre de un lado para el otro. Pero yo te quiero decir a ti como pueblo de Dios, como un anciano, como un predicador, como un siervo, como una anciana, un diácono, una mujer de Dios, un hombre de Dios. Los tiempos han ido cambiando, pero la fe no debe cambiar. Porque el apóstol dijo, un Señor que es incambiable, una fe que es incambiable, un Dios y Padre y Creador de todas las cosas. Tenemos la garantía, tenemos la seguridad total de parte de nuestro Dios, y Él nos dejó a nosotros el arma más poderosa, que es la oración. Y esa es la que yo siempre digo, el diablo y sus demonios ha hecho un saqueo a la iglesia. Le ha hecho un saqueo a la iglesia. Nos ha robado lo mejor y ha logrado sus propósitos. Y te preguntarás, ¿qué nos ha robado el diablo? Dirás tú, yo estoy firme. Pero no es así, tú no estás firme. Has caído la oración. Ha decaído la asistencia a los cultos. Ha decaído la comunión con tus hermanos. Ha decaído la búsqueda de la comunión, de esa intimidad espiritual con Dios. Has decaído. Hay un entretenimiento que eso está en una gran avalancha en el mundo entero. Al pueblo de Dios, el enemigo lo ha sembrado en una conformidad. Pero la palabra está dicha, hay un antídoto importante para poder vencer todas estas cosas que el mundo está presentando, es la oración. Por eso Dios dijo, orad y velad, para que no entréis en tentación. Hemos caído en la tentación de enfriarnos, de decaer, ya no asistir a la iglesia. Y recuerda que la fe es por el oír. Si tú te pierdes un culto, el diablo está con sus demonios logrando un propósito en ti. Cuando tú no lees Biblia, cuando tú te vas alejando de todas estas cosas que antes hacíamos, hay un propósito detrás de todo esto. Es enfriarte, y una vez que te enfrías, el enemigo te va a enredar. No vas a tener fuerza para poder enfrentar los ataques del enemigo en tu propia carne, en tu humanidad, en tu familia. Vas a decaer. Por eso es importante, amados, estimadísimos hermanos, que nosotros nos afirmemos cada día en el Señor. La oración de madrugada es lo más importante. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿A qué hora te estás levantando a orar? ¿A qué hora o cuántas veces lees la Biblia en la semana? ¿En qué tiempo? ¿Cuántas horas te dedicas tú, hermanos queridos, a orar? En este momento deberíamos estar todos de rodillas ya clamándole a Dios. Pero no es así. Yo durante todo el año me levanto en la mañana
2, 3 de la mañana a orar por mis hermanos. Ora por mí, que yo voy a orar por ti, por tu familia. Y así vamos a mantenernos fuertes hasta cuando Cristo venga, ayudándolos unos a los otros. En esta mañana quiero hacer una oración, hermano, por ti, para que Dios avive su obra. Hermanos queridos, el Evangelio es poder para aquellos que pasamos conectados en el Evangelio, que es Cristo el Señor. Padre maravilloso, en esta mañana en tu presencia, te doy gracias, porque tú nos permites o me permites dirigirme o estar intercediendo por mis hermanos, que están en este momento tal vez decaídos espiritualmente. Queremos irnos al cielo, pero estamos encerrados y no podemos salir de esa cárcel de la frialdad, esa cárcel del desánimo, esa cárcel de angustia, esa cárcel de la desesperación. Amados hermanos, en esta mañana, levántate en el nombre de Jesús. Padre, danos la oportunidad de poder despertar y vencer esos obstáculos, esas ataduras que hoy nos perturban. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has podido mantenernos en tu presencia hasta el día de hoy. Y ojalá que nos mantengas todos los días de nuestra vida mientras vivamos, porque te estamos esperando. Gracias, Señor Jesús. En esa mañana, el valor de la oración es de mucha importancia. Voy a hacer un breve resumen de lo que es el valor de la oración. La oración de la mañana o la madrugada, que ya comienza desde la 1 de la mañana en adelante, de las 12, un cambio transitorio del día siguiente. Es importante. Mira cómo la gente muere, siempre medito en eso, y hoy estamos viviendo en ese mundo donde se ha hecho común la muerte, el deceso, y nosotros estamos quietos. Mañana nos puede sucedernos a cualquiera de nosotros, habrá un cambio habrá una transición, que es un cambio de la vida humana a la espiritual. Por eso lo que hoy nosotros hacemos de la oración nos va a servir es allá. Lo que tenemos material no nos sirve, allá nos sirve mientras vivimos aquí, que sí es muy bueno, pero la oración es importante, amados hermanos, para que podamos llegar a la presencia del Señor con nuestras manos no vacías. La oración es la más importante en la vida de todos los hijos de Dios. La palabra de Dios nos manda que oremos sin cesar. Y también nos enseña que la oración debe hacerse en todo lugar y en todo tiempo. Yo voy en el carro, voy orando. Estoy en mi cama, me doy la vuelta en la cama, estoy orando. Me siento a la mesa, estoy orando y dándole gracias. Y digo, ¿cuántos estarán comiendo, cuándo no? En el mundo entero, mis hermanos. En todo tiempo la oración. Por eso Dios dijo, estaré con vosotros todos los días. Hay que darle gracias a Dios y llevarlo a Dios en nuestra mente en todo momento. Por eso, hablar con Dios es uno de los privilegios más grandes que podemos tener, pero hacerlo de madrugada realmente tiene mayor provecho. ¿Acaso no es lo mismo orar cualquier hora del día? Dice alguien, pero cualquier hora del día tú lo puedes hacer, pero la madrugada tiene un acto especial, porque tú te estás sacrificando a esa carne, te estás levantando, y no pongas alarma para levantarte. Hay personas que ellos dicen, voy a poner la alarma para levantarme a orar. Yo no pongo alarma para orar, le digo a Dios, levántame 1 de la mañana, 2 de la mañana, y a esa hora, 2:45, 3:15, ya Dios me ha despertado. Porque hay un compromiso con mi alma, como dijo David, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Por eso la madrugada es el inicio de un día más. Y es exactamente en ese periodo cuando la mayoría de las personas están descansando, pero mientras muchos están durmiendo,
existen aquellos que dedican algunos momentos para conversar con Dios. En estos momentos muchos estarán dormidos y se levantan al otro día y tengo poder, tengo visión, tengo revelación y tengo esto. Hermano, no hay revelación si no hay oración. No hay revelación si no hay consagración. No hay visión si no hay oración. Por eso es importante, y hoy mismo hasta los mismos creyentes, por no tener el contacto con nuestro Padre Celestial, toda noticia que se escucha nos atemoriza. Toda noticia del terremoto, que las guerras, que el mundo se acabe, y muchos cristianos están asustados porque no están en constante conexión con el Padre Celestial. Amados hermanos, surgen las preguntas: ¿por qué hacer en la madrugada la oración? ¿Qué diferencia tiene orar en la madrugada? Nos hacemos esta pregunta muchas veces, pero vale destacar que Jesús lo hacía. Él oraba desde muy temprano en la mañana, en la madrugada, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario. Allí oraba. Marcos 1:35. De madrugada salía y oraba el Señor, porque Él tenía una misión, tenía una responsabilidad de abrirte paso a ti y a mí también. Dejarnos una puerta abierta intachable, donde nosotros en esa puerta, en ese camino, no podamos hallar duda. Y ese fue Jesús, el ejemplo arduo que Él nos dejó con esa oración. Y Jesús oraba muy de mañana. Y todo aquel que ora muy de mañana lo está imitando a Jesús. Y oramos no porque lo sentimos, oramos porque es un deber. Oramos porque es una necesidad de mi alma. Oramos porque es un mandamiento de Dios. Oramos porque la única forma de yo conectarme con mi Hacedor y mi Salvador, con el que voy a encontrar un día, con el que me va a hacer juicio un día, con el que me va a perdonar y el que me va a justificar, el que me va a bendecir, el que me va a sanar y el que me va a guiar y el que me va a proteger, se llama Jesús. Y la única manera de tener un contacto personal y directo y espiritual es con Jesús a través de la oración, porque Dios, Él es espíritu. Razones para orar de madrugada. ¿Cuál es tu razón para orar de madrugada? Una petición, una adoración, una permanencia, una congregación, una consagración de mi vida, una petición por mi familia, por los demás, por el mundo entero, por la iglesia, por los pastores, que levanten pastores conforme al corazón de Dios. Es la única manera de orar en la madrugada. Es curioso, pero hay textos bíblicos que demuestran que hombres como en el rey David prefería orar de madrugada. También es importante fue la vida de oración del Señor, que los discípulos le pidieron que le enseñara a orar. Enséñanos a orar, porque orar no solamente es arrodillarte. Yo te garantizo que las oraciones que tú haces, cierras tus ojos, te levantas y te vas. En la mesa te sirve, alguien dijo: yo oro 3 veces al día, pero es cuando vas a comer, haciendo nada más un simulacro. Pero hay que derramar el alma a los pies de Dios. Hay que adorarlo, hay que suplicarle, hay que rogarle, hay que implorarle, hay que honrarlo de rodillas por medio de la oración. Entonces, en la madrugada hay menos distracciones o distractores. La mente se aclara y el corazón se abre. La oración se vuelve en un diálogo íntimo con Dios. Aquí yo no escucho hoy ruidos ni de carro, no escucho gritos, no escucho nada.
puedo escuchar el susurro de Dios dentro de mi corazón. Lo puedo sentir dentro de mí. Y se está moviendo dentro de mí. Hay dos fuerzas, una que dice, no te levantes a orar. Y ya sabemos esa de quién es. Y hay otra que te dice, aliméntate y esfuérzate y fortalécete, que es la de Dios. Y gracias a Dios porque los que escuchamos la voz de Dios y nos postramos de rodillas. Pero qué pena para aquellos que escuchamos la voz del enemigo que obra en la carne, en la vida natural del hombre, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, aman el dormir. Hay mujeres que aman el dormir. Su marido se va a trabajar y se levantan 9, 10 de la mañana y durante todo el día no cogen una Biblia, para nada, y anhelan el cielo. Pero qué triste que sin oración nadie conoce a Dios y no hay entrada al cielo tampoco. Por eso es importante. La mente es un contaminador que contacta, que lleva, que reconstituye. Amigo y hermano, la mente aún no contaminada por la ocupación del día se vuelve más receptiva a las revelaciones divinas. Por eso en la mañana yo siempre digo, he escribido audios y he compartido audios y textos también. Hay que pasearnos muy de mañana por la tienda del cielo. Y le vamos a pedir a Dios un poquito de voluntad. Vamos a pedirle a Dios un poquito de fe, de amor, de temor, de obediencia, de coinonía para compartir con los demás. Y usted hace una lista y terminas de orar y le dice, Señor, camina conmigo durante el día. Controla mis palabras, mis pensamientos. Por donde yo vaya, que tú vayas delante de mí. Es importante eso. No lo hacemos porque a veces somos cristianos porque llegamos a la iglesia a gritar y a hacer. No, tú debes tener tu propia intimidad con Dios. A solas, hablar en lengua ahí en tu cama, en tu casa, en la mesa, lavando la ropa, barriendo, planchando. Debes tener intimidad con Dios. Porque a veces uno se acostumbra solamente a gozarse en la iglesia y en la casa. Dios está en todas partes. En este momento, la intimidad contigo, bájate de tu cama y arrodíllate a orar. Despiértate, dormilón, y dile a Dios que te dé ese espíritu de oración. Amados hermanos, por eso la mente aún no contaminada por la ocupación del día a día tiene más recepción. Pablo y Sila descubrieron el poder de la oración en la madrugada. Hechos 16, 23 al 26. Proverbios capítulo 8, 17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. La oración de madrugada resulta en una oración pronta, es una muestra de que anhelamos a Dios ante que cualquier cosa. Yo amo a los que me aman. Una persona que está sacrificándose en oración. Yo veo a alguien de rodilla y digo, ¿qué está haciendo? Conversando con Dios. El que tiene sus manos levantadas en alto, pregunto, ¿qué está haciendo? Está adorando a Dios. El que coge sus manos así, inclina su rostro, ¿qué está haciendo? Rindiéndole tributo a Dios. Por eso yo amo a los que me aman. La manera más loable de poder entender que la iglesia ama a Dios es cuando usted ve que temprano los creyentes van llegando a la iglesia y se van postrando uno a uno. Hermano, en la iglesia, de rodillas, y usted los ve por allá en un rinconcito hablando en lenguas, gimiendo y llorando, porque los que creen, como dice la Escritura, de su interior corren ríos de agua viva. Amados hermanos, el rey David entendió la importancia que era orar en la madrugada. Para él,
la madrugada era un momento de más cercanía a Dios. Él buscaba siempre sabiduría para gobernar su reino. ¿Y tú qué le pedirías a Dios en oración? Dame sabiduría para controlar mi hogar, para controlar mi carácter. Dame, Señor, fe para sanar mis heridas o para soportar o sostenerme para las pruebas que te van a venir o nos van a venir, porque ya nos han venido mucho hasta hoy donde yo estoy y tú estás. Hemos pasado cientos de pruebas, pero aquí estamos de pie. No hemos menguado a la oración. Hay momentos como que queremos desviarnos de la oración, pero recordamos que la dulzura, el engrandecimiento del evangelio y del poder de Dios está a través de la oración y va directamente a mi vida y a tu vida. Hemos vuelto otra vez. Han pasado los años, ya hemos envejecido, hemos encanecido, algunos ya hemos perdido la cabellera, pero la constancia de la oración ha estado ahí. A cuando muchos digan Dios no está con él, tú sientes que Dios está contigo. Él no te ha abandonado. Porque la oración es la identidad del creyente con Dios. Orar en su nombre, humillarnos en su nombre, adorarlo en su nombre, esperarlo en su nombre, callar y cerrar nuestra boca por su nombre. Dependemos ampliamente de ese Dios a través de la oración. Por eso es importante, amados hermanos, permanecer. Salmos capítulo 5, el verso 3 dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es evidente, el salmista buscaba la mañana para elevar su voz delante de la presencia de su Dios. De mañana en él se presentaba delante del Señor y esperaba en su gracia y su misericordia, porque ya lo hemos pedido en esta mañana. Pero qué triste cuando una persona se levanta a 9 de la mañana, 10 de la mañana, 8 de la mañana a orar. Yo puedo decir que esa oración Dios no la va a recibir, porque de mañana oirás mi voz. De mañana quiere decir 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4, más tardar 5 de la mañana. Pero hay una oración de 7 de la mañana, Dios no la recibe, porque no hay sacrificio. Te levantas cuando ya el sol te está quemando los ojos, a darle gracias a Dios. ¿De qué? La gente en Israel, para ellos poder recibir el maná, tenían que levantarse cuando rayaba el alba, porque cuando ellos se levantaban tarde ya no bajaba maná. Cuando tú te levantas a orar tarde, el maná del cielo ya no va a bajar para ti. Por eso, hermanos queridos, estás decayendo. No sé cómo estará tu ánimo espiritual. Has decaído y estás viviendo solamente por empujes nada más de los demás, por instinto, cuando te emocionas. Pero esto no es de emoción. Entonces, David se acostumbró a orar de mañana. El Salmo 55, 17 dice: tarde y mañana y al mediodía oraré, aclararé, aclamaré a él y oirá mi voz. Recuerda que orar es hablar con Dios. Entre más hablemos con Dios, más crecerá nuestra relación con Él. Hablar con Dios. Entre más hablamos con Dios, se va a identificar tu relación. Yo oro a Dios y yo siento que va conmigo por donde voy. Cuando se presenta algo, anda en mi corazón y le digo a Dios: perdóname, Padre. Es porque Él anda ahí con nosotros cerca. Porque a la mañana me despierto invocando su nombre. No puedo dejar de invocarlo a Dios o adorarlo a Dios o tener una conexión con Dios. Y cuando Él se manifiesta en mi vida,
Es como que me está abrazando y él me dice, no te preocupes, Fernando, porque yo todos los días estoy contigo. He visto lo que haces, he visto lo que hablas, he visto lo que piensas, he visto tus acciones, tus sacrificios, tus esfuerzos. Lo he visto. Y yo le digo al Señor, entre ellos, perdóname, como dijo David, el Salmo 95, tú me has examinado y me has conocido, aún no está la palabra en mi lengua y tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, tu pensamiento es demasiado maravilloso, alto, no lo puedo comprender. ¿A dónde iré de tu presencia? Suba a los cielos, ahí estás tú. Donde vayamos está Dios y le digo, tú lo sabes, perdóname algún pensamiento errado o negativo que pasó en mí como humano. Porque estamos caminando en este mundo, pero Dios está con nosotros 24/7 y nosotros deberíamos estar conectados con Él 24/7. Por eso hay diferencia entre el que lo adora y el que no lo adora. Salmo 63:1 dice, Dios, Dios, Dios mío, eres tú. Escúchame, de madrugada te buscaré. De madrugada. La pregunta es, ¿lo está buscando? En esta mañana los pastores estarán bien dormidos mientras el pueblo se está perdiendo. Los pastores están ahí jalando buen ojo, durmiendo, cobijadito. Pero los pastores debemos estar velando por las ovejas día y noche, clamando por ello. Alguien dijo, yo ya prediqué la palabra y no tengo que preocuparme por ellas. No, Señor, cuando usted siembra la palabra, cuando usted sembró esa semilla y hay aves de rapiñas o que andan por ahí sacando la semilla, el sembrador cuida la semilla que sembró. Y esos somos los pastores. Hay que estar monitoreando a los hermanos día a día. Se levanta en la mañana el pastor luego que ha amanecido en contacto, en oración con Dios por las ovejas, por él y por la iglesia en general. Él coge su Biblia, coge su aceite de ungir y coge su portafolio y va de casa en casa, sentándose con los hermanos 10 minutitos, no a almorzar, es a llevarle la palabra, a llevarle esa palabra y preguntarle cómo estaba de casa en casa, hasta cuando termina todo el día visita a sus hermanos. No es que vaya a sentarle en una casa, en la hamaca, a conversar y a reír con los creyentes. No, porque luego de la oración yo voy a monitorear la vida de mis hermanos y a verlos en el rostro cómo están, y animarles, inyectarles. Para eso es la oración. Por eso dice, Dios mío, madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. La pregunta es, ¿tienes sed o estás hastiado? La sed te hace subir montaña, te hace cruzar el desierto con la última agonía, porque tiene sed. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, o sea, mi cuerpo anhela sentir la presencia, porque es el templo, que lo visite. En tierra seca y árida donde agua no hay, agua, la madrugada, entonces se puede convertir en uno de los momentos más placenteros para buscar el rostro divino de Dios. Amados hermanos, en esta mañana, a la hora que veas esta transmisión, que te sirva de fortaleza. El cielo nos está esperando, el mundo ya se está hundiendo. No es que el mundo se va a terminar todavía, como muchos falsos profetas andan, que Cristo ya vino, que se va a acabar el mundo. No se va a acabar el mundo todavía. Estos son principios de dolores, porque Dios está probando a su iglesia quienes son verdaderos. Tenemos que tener una leve tribulación. A ver cuáles son esos pastores verdaderos que tienen miedo a salir a las calles. Adelantan los cultos, unos cultos recortados para que no le cojan la noche porque le tienen miedo a las balas. Eso tiene que pasar, porque no todo el que diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Hermanos que dicen, no, por ahí están matando, hoy vamos a hacer los cultos tempranito y corran a la casa y no salgan de ahí. La Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se la pone debajo
para que esconderla. Hay que ponerla arriba para que alumbre a todos. Hay que predicar el evangelio en medio de la perversidad. Y hay que orar por los pastores, que salgan de ahí, de esas cuatro paredes. Iglesia, ora, tú que eres anciano, oremos. Yo oro mucho por mis pastores. Yo también soy pastor y siento en mí un fuego que arde. Me place pararme, irme a las calles y hacer una dominical en la calle, porque hay cientos de personas que cruzan por las calles, que se han salido de las iglesias. Y miraba una visión que estaba predicando en un centro de un pueblo, haciendo una dominical en la calle y dándole por ahí palabras y orando por los enfermos y tráiganme los cojos, paralíticos, porque eso es el evangelio, que hoy no se lo ha hecho. En la calle no se ve a nadie predicando. No, hermano, a lo que hemos predicando en las calles son a esos parlanchinos que no tienen la verdad. Pero la oración te conecta con Dios y te dice, recuerdo que un siervo le dijo a Dios, no vayas allá, Señor, te van a matar, te están esperando esa gente, etcétera, etcétera. Y fue Pedro. Y Dios le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Cuando alguien te dice, no vayamos a ese barrio, que la cosa está dura, ¿usted cree que es la voz de Dios? Pero la oración te da poder, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigo. Samaria, Judea y todos los fines de la tierra y lo último de la tierra. Ese espíritu de poder debe recibir los pastores, los diáconos, los que están a su lado. Y eso lo recibimos a través de la oración, amados hermanos. Entonces, Job también dijo 8, verso 5. Dice de la siguiente manera. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y dice el 6, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y el 7 dice, y aunque tus principios hayan sido pequeños, tu posterior estado será muy grande. Dios te va a hacer prosperar, y Job lo dijo, porque él pasó por grandes tribulaciones. Y tú ya conoces la historia de Job. Y Dios le devolvió 4 veces más. No nos quejemos. No nos enredemos en cosas que no debemos enredarnos. Y Dios te va a prosperar. Porque la iglesia ha perdido la libertad. Ya no hay libertad en la iglesia. Usted ve a los hermanos ahí como derrotados. Ahí hace un gozo ficticio. Nada más unos gritos sin quebrantamiento de Espíritu Santo. Y brincos y saltos y ropas nuevas, carros nuevos. Todo estiradito, encopetado. Pero no se ve en el rostro un quebrantamiento. Pero Job, él dice de la siguiente manera, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. O sea, Dios va a poner su mirada en ti para prosperarte. Amados hermanos, es importante que en esta mañana podamos nosotros abrir el corazón. El valor, estoy demostrando el valor de la oración en la mañana, amados hermanos. Por eso Jesús sabía que era hora crucial, que en la quietud de la madrugada se encontraba la respuesta y la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos del día a día. Porque nosotros no vivimos, alguien dice, no, es que yo soy cristiano. No, el evangelio se lo vive día a día. ¿Qué hiciste ayer?
¿Qué tienes en mente hoy? El evangelio se lo vive es día a día. La vida también se la vive, es el día a día. Y por eso la madrugada no es solo un tiempo de oración, también es un campo de batalla espiritual. Es un momento donde nuestras almas están más abiertas de recibir más mensaje y guía del Espíritu del Señor, y sueños, y metas, y propósitos. Si usted analiza la toma de Jericó, Josué capítulo 6 dice que Josué y los sacerdotes se levantaban en la mañana al despuntar el alba y tomaban el arca y lo llevaban y lo colocaban ahí, porque el arca representaba donde estaban las oraciones, las ofrendas y peticiones y todo lo que el pueblo llevaba para tomar Jericó. La pregunta es, ¿quieres tú tomar el Jericó o la dirección de tu casa? La dirección de tu negocio, de tu finca, de tu familia. Lleva el arca de madrugada al lugar alto y ponlo allí y dile a Dios con quebrantamiento: entrégame a Jericó, que es el gobierno de tu casa, el gobierno de tu alma. Pastor, dile a Dios: vamos a tomar a Jericó. Pero si tú no llevas nada, te levantas. Yo recuerdo años atrás estaba sirviéndole al Señor como presbítero, y he sido muy empeñado en la labor que Dios me ha entregado y en esta salvación tan grande, a pesar de pruebas y luchas que tenemos que pasar en la vida. Yo cogía el carro y me iba de madrugada a visitar a los pastores, los visitaba todos los días, y llegaba y me sentaba con ellos, y llegué una ocasión y llegué a la puerta de la iglesia y apagué el carro y me quedé esperando para ver a este pastor que tanto él decía que el poder de Dios y esto el otro, y me quedé ahí, silencio sin llamar. Eran las 9 de la mañana y recién el pastor abrió la puerta o las ventanas de la casa pastoral y dijo: ¡ay, qué lindo día! 9 de la mañana, donde un pastor es el que está al cuidado de sus ovejas desde muy temprano. Y por eso es importante que si queremos tomar y tener grandes éxitos en la vida, hay que buscar de mañana y llevar el arca al lugar santo, que es tu corazón quebrantado. Orar de madrugada no es una cuestión de horario, se necesita disciplina. Un corazón dispuesto, de humildad para reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos de su guía. Amados hermanos, eso debemos entender nosotros. Y voy a enumerarte aquí en este momento 7 cosas que habla acerca de la importancia de la oración de madrugada. Primero, es que si no oramos de mañana, lo más probable es que no lo hagamos el resto del día. Por lo tanto, separaremos este tiempo para dedicar a orar mucho más, viviendo en un mundo tan agitado, lleno de tanta oscuridad. Por eso es importante la oración de la mañana. Segundo, la oración de madrugada se convierte en una oración restauradora en momentos de seguridad espiritual. Una oración restauradora. ¿Qué significa restaurar? Es arreglar lo que está dañado, tu salud. Por eso yo le decía a alguien: a Dios no le pida nada.
solamente adórelo. Yo a Dios solamente lo adoro. Yo no le digo, dame esto, dame el otro. Yo no le digo porque tal vez estaré equivocado pidiendo lo que no debo pedir. Dame casa, dame carro, dame esto, Señor, acá. Y cuando te da todo, estás enredado. Él te va a dar lo más importante. Señor, te estoy pidiendo que me salga ese crédito, Padre poderoso. Que ese crédito salga, estoy orando para el crédito y ¡pum! Te salió el crédito. Y después no tienes con qué pagar. ¿Tú crees que Dios te lo dio? Entonces nos aferramos a cosas que tal vez no es justo. ¿Tú crees que el crédito que te llegó y que te lo dieron es una bendición de Dios? No, la bendición de Dios llega cuando no hay deuda limpia. Entonces, por eso hay que pedirle una buena dirección a Dios. Y luego cuando el crédito te ha llegado, vuelta está rogando, Padre mío, ayúdame a pagar, ayúdame a salir de esto, Padre, perdóname, Padre, necesito esto. Y comienza, y cuando ya no te llega, comienzas a prestarle a otro y terminas enredado. ¿Tú crees que Dios te lo dio? No te lo ha dado. Amados hermanos, es importante pedir dirección a Dios. La oración de madrugada se convierte en una oración restauradora en casos, en momentos de sequedales espirituales, cuando te ha llegado la frialdad, amados hermanos. Tercero, la oración de madrugada hace parte de nuestra devoción y nuestra dependencia de Dios durante el resto del día, durante todo el día. Y tú cuando has pasado el día, luego que has terminado una oración en la madrugada, llegas a la tarde y le das gracias porque Dios te guardó. Cuarto, la oración de madrugada fortalece nuestra intimidad con Dios. Cercanía, contacto. Yo me siento tan parte de Dios en mí, aun cuando tú no lo creas. Me siento tan parte de Dios y dependiente de Dios. Entonces, es importante, amados hermanos, mantener esa intimidad con Dios. Quinto, la oración de madrugada permite que tengamos un día lleno de gozo, de luz y dirección del Señor. Hay gente que dice, me siento amargado, me siento solo, me siento triste, estresado. Nunca digas eso, que estás amargado. Porque lo estás llamando al que ya sabemos, al que siembra la amargura. Porque él vino a matar, hurtar y destruir. Me siento estresado y es una justificación para... Estás estresado para enojarte, patear y gritar a todo el mundo, dejar de barrer, dejar de hacer el almuerzo, dejar de planchar, dejar de comer. Estoy estresado, estoy estresada. Porque no has levantado en la mañana orando, no has iniciado un día con bendición. El enemigo te ha usado toda la mente justificando un estrés, justificando una depresión, justificando un desánimo, justificando una amargura en tu corazón. Porque no te has levantado en la mañana a orar. La oración de mañana permite que ganemos la batalla de rodillas antes de librarla en el día a día. Es importante. Séptimo, muy importante, la oración de mañana o la oración de madrugada permite que demos el primer lugar a Dios antes que a las demás cosas. Hay personas que se levantan en la mañana primeramente a lavarse los dientes, a cocinar, a hacer de todo y luego orar. Eso no es así, ya dañaste tu día. Antes de tocar un plato, una cuchara, lo que vayas a tocar, la llave de tu carro, tu moto, abrir la tienda, primero es Dios en oración. Porque si tú lo haces primero ya dañaste ese día. A medida que busquemos a Dios y a medida que nos acerquemos a Él muy de mañana, estamos estando muy oscuro, cuando todo es silencio, podemos tener un momento de intimidad en su presencia. Podemos escuchar su voz. Podemos sentir cómo el Espíritu Santo tocará nuestro corazón. Lo consuela, lo levanta, lo bendice. Levántate, toma la decisión y busquemos al Señor muy, pero muy, 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 muy tempranito. Eso lo vamos a hacer, amados hermanos,
Y en esta mañana la Biblia nos dice, ora sin cesar. En esta mañana soy el pastor Fernando Mina y quiero orar en esta mañana por esa persona que está sufriendo del corazón. Hay una persona que está allí sufriendo con ritmos cardíacos. Hay una persona que está ahí con trombosis en esta mañana y yo quiero que tú y yo nos unamos a orar por ello. Hay persona que está para ser operada del corazón en este momento. Vamos a orar por él. Persona que tiene próstata ahí atascada, que anda con una bolsa colgada, allí una sonda. Vamos a orar por ello. Esa mujer que está ahí sufriendo, o ese hombre que está sufriendo con insuficiencias renales. Yo voy a orar, o vamos a orar por los que nos levantamos de mañana para interceder a favor de mis hermanos. Vamos a orar por ese pastor que ha perdido la visión de predicar, que está ahí nada más como cubriendo un vacío. Que Dios lo despierte. Vamos a orar en este momento por aquellos que están atravesando pruebas, abandono. Vamos a orar en esta mañana por esos hijos que abandonaron a sus padres, que los han dejado a la deriva, que no los llaman, que ni un mensaje. No sufras por ello porque Dios está contigo, pero vamos a orar por ellos porque tú no estás en problema. El que está en problema son ellos, porque te abandonaron, porque la Biblia dice, cuando tu padre envejezca, no los abandones. Ellos están en problema, tú no, porque tú ya les diste a ellos lo que tenías que darle. Tú no fuiste mal papá. No te sientas culpable. Hiciste lo que debiste hacer y pudiste lo que Dios te lo permitió. Dale gracias a Dios en esta mañana. Vamos a orar por esos ancianitos que están ahí sentados en una silla de ruedas que ya a la iglesia no van y nadie los toma en cuenta. Vamos a orar por ellos. Que debía haber un grupo de jóvenes de obra social que vaya a traer los domingos a esos viejitos y sentarlos en la primera fila y hacerlos que den su testimonio de lo que sienten, lo que hicieron, de lo que vivieron en el Señor. Vamos a orar por ellos, que no los abandonen. Esas almas tienen hambre y sed. Vamos en esta mañana a orar por ti, que estás ahí, que no tienes con qué pagar el arriendo. Vamos a orar por ti, que no tienes un granito de arroz que poner en la olla. No pienses mal. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y ya va a llegar tu bendición. No llores por decepción o desesperación. Llora a los pies de Dios, porque Dios dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Padre mío y Padre del cielo, en esta mañana te doy gracias, porque he podido llegar hasta el hogar de mis hermanos por medio de esta transmisión. Te pido por mi hermano que está ahí con la próstata inflamada. Perdónanos, Señor. Somos humanos y vamos en desgaste. Nos vamos desvaneciendo día a día, no obstante, nuestras almas se van renovando. Señor, te oro en esta mañana, te pido por esta hermana que está con insuficiencias renales, por este hermano que está hinchado, que tiene cirrosis, porque está ahí con problemas de apendicitis, piedra a los riñones, por esta hermana que está sufriendo problema del corazón en esta mañana. Padre, dale un corazón nuevo, activa, Padre, su cuerpo, esa depresión espiritual, esa presión arterial, en el nombre de Jesús, dale la libertad que ella necesita. Te pido en esta mañana por esta persona que está con flujo de sangre, con inflamación, con quiste a los ovarios, con ese problema estomacal, úlcera gástrica, en el nombre de Jesús. Reanima esos cuerpos que son el templo de tu Espíritu Santo. Poderoso Dios, en esta mañana, toca el corazón de los que se alejaron de Dios. Toca el corazón de los que no diezman, Padre, para la obra del Señor, que se ve estancando. Y usa a los pastores que inviertan en la obra del Señor, que visiten a los hermanos, a los viejitos, que los sostengan. Padre poderoso, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Te pido por los que han de venir, por los que se fueron, Padre, por los que vas a salvar, por los que vas a sanar, Padre, que esta palabra de oración conforte la vida
de cada uno de tu iglesia, de los llamados de tu nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias y toma mi vida en tus manos. Yo también necesito de Dios y no te voy a decir que necesito, porque tú lo sabes todo, Señor. A los que vean este video, esta transmisión, que la puedan compartir. Que el Señor bendiga grandemente a los dirigentes de estos medios, que son una bendición, para llegar hasta los hogares, a las puertas de los hogares de mis hermanos, de los que formamos parte de la iglesia. Que tú los bendigas también a ellos. Poderoso Dios, en el nombre de Jesús te doy gracias. Hermanos, Dios nos está esperando y depende de ti. No te declares en derrota. Si te caíste, levántate, porque ante Dios no vamos a llegar nosotros de pie. Vamos a llegar de rodillas y arrastrándonos, porque Dios dijo: bienaventurado los que sufran por causa de mí y del evangelio. Hermanos queridos, y el que persevere hasta el fin será salvo, luchando, cayendo. Alabanzas al Señor. Y tú que todavía estás de pie, no te alegres, porque todos vamos a pasar por el mismo proceso. No te rías del dolor de los demás. Nosotros comenzamos el evangelio jovencito. Hoy estamos luchando. Ya estamos de edad avanzada, pero con una conciencia y un alma renovada. Nos han venido pruebas duras, dificultades, pruebas, tentaciones, caídas y levantadas. Pero la visión está intacta ese deseo, está intocable, porque para allá vamos. Se presenta en el proceso de Dios, amados hermanos, en el plan de Dios está intacto y Dios te empuja, pero se presentan circunstancias. Pedro también lo siguió a Jesús, dejó su barca, dejó todo y un propósito, pero se presentaron circunstancias. Lo negó a Jesús. Allá Pedro le cortó la oreja al centurión. Pedro también regresó otra vez a su pesca, pero el plan estaba intacto. Dios resucita y lo restaura otra vez a Pedro. Pedro dudó de Jesús, se caminó sobre las aguas, se hundía, pero Dios lo restauró. El propósito estaba intacto, pero las circunstancias se presentan. Caminaste en la vida, tus hijos se fueron, te abandonaron, tu hogar se destruyó, tu esposa se fue con otro, te abandonó y bueno, de todo, pero el propósito de Dios está intacto. Esas son circunstancias en este llamamiento que tenemos que enfrentarlo, pero la visión está clara. ¿A dónde vamos? No retroceda. En esta mañana que Dios te bendiga poderosamente. Busca una iglesia del nombre de Jesucristo, que es la iglesia que te lleva al cielo. Y un consejo que les doy: no crean a todo viento de doctrina, falsos profetas, que Cristo va a venir, que Él ya vino, que va a haber terremoto en el Ecuador, que va a haber una enfermedad. Eso no lo crean, ya está dicho. No necesita profecía, porque eso ya está dicho por el mismo maestro. Mateo 24 y 25, lea la Biblia. Yo cuando dice, el mundo se va a caer, yo no creo eso. Está dicho en la Biblia. Y las palabras de Dios son fieles y son verdaderas. La iglesia no temblamos acontecimiento. Nosotros creemos en el que lo dijo y lo estamos esperando, y un día lo veremos cara a cara y tal como Él es. Iglesia, depende de Dios y no de las propagandas de las redes sociales. Que Dios te bendiga y sé fiel a la iglesia. No te quedes por nada. Cumple. Ora de madrugada. Levántate a orar. En todo tiempo. Cuando no sientas gana, pero ora. Cuando no sientas deseo, pero anda a la iglesia. Cumple con lo que antes hacías, con tus ofrendas, tus diezmos, tu voluntad de visitar a los hermanos. Hazlo. De lo que no tengas, comparte con el que no tiene. Esa es la iglesia del Señor, porque Dios un día nos va a recompensar. Que Dios en esta mañana te bendiga. Soy el pastor Fernando Mina, tu amigo, tu hermano, que te amo con todo mi corazón. Que la paz de Dios gobierne tu vida, y a todos los pastores también. Que Dios los bendiga, porque lo que nos toca sufrir son muchas cosas. Todavía no es nada. Seremos muertos, perseguidos,
Y estos son principios de dolores, pero sé fiel hasta la muerte, y yo te haré la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bendiciones, amados hermanos. Este tiempo fue muy bendecido y hermoso. Que la paz de Dios gobierne tu vida. Ama a tu familia, ama a tu esposo, ama a tu esposa, ama a la iglesia y amemos al prójimo como a nosotros mismos. Muchas bendiciones. Pastor Fernando Mina.